Y buenas tardes a todos. Buenas tardes, buenos días para aquellos que me consta que están en otras latitudes, en otros países. Por lo que me ha dicho Antonio, son varios los países presentes. Y precisamente de eso se trata, de intentar dar una visión de cómo están afrontando, qué retos estamos afrontando las zonas francas en toda nuestra región, en toda la región iberoamericana. Porque desde luego estamos afrontando retos que son comunes a ambos lados del Atlántico, porque como saben, nuestra asociación, ASFA, la Asociación de Zonas Francas de las Américas, siendo iberoamericana, está ubicada en dos continentes, 25 países en Latinoamérica y también en España. Entonces, desde aquí es ahora, desde Tenerife, desde donde la presidimos, pero desde luego son muchos los elementos que nos unen, pero también idiosincrasias diferentes de cómo estamos afrontando toda esta nueva realidad. Y lo cierto es que todos, cada uno de nuestros sectores, nuestras empresas, estamos afrontando estos retos, obviamente, con mucha inquietud, sobre todo por el shock, el impacto que ha supuesto. En este caso, lo que pretendíamos con este webinar es compartir aprendizajes. Todos nos encontramos en esa misma fase de impacto, crisis y qué estamos intentando hacer, pero claro, qué estamos haciendo de forma inmediata, porque la situación lo requiere, pero también qué pasos vamos a dar a medio y largo plazo, porque muchos de los retos a los que nos enfrentamos ahora inmediatamente van a permanecer en el tiempo. Son muchos cambios que no son coyunturales, algunos de ellos sí, son muy específicos de esta crisis, pero también ha habido cambios que vienen para quedarse, diferentes tendencias a las cuales nos vamos a tener que adaptar de forma muy rápida, pero que se van a consolidar en el tiempo. Y otro elemento a tener en cuenta, lo veremos ahora un poco durante la exposición, es el hecho de que esta crisis es muy heterogénea, está desacompasada en el tiempo y en el espacio, mientras algunos países, como es precisamente China, que es donde se originó, ya su actividad económica se está reactivando. Resulta que en Europa estamos todavía muchos en confinamiento, a la salida, empezando a activar esa economía, pero sin embargo en América y en África están todavía en una curva epidemiológica creciente. Por lo tanto, esto también va a marcar mucho del nuevo escenario post-COVID-19. El hecho de que no sea igual en cada uno de los países, ni en el tiempo, ni en el espacio, ni además, en un aspecto importantísimo, cómo cada uno de estos países ha gestionado la crisis. Esto también va a posicionar a algunos sobre otros en este nuevo orden económico. Pues yo quisiera empezar de forma muy breve posicionando, ubicando qué son las zonas francas para aquellos que a lo mejor no estén familiarizados. Yo ahora mismo en este tiempo ya, en estos años hablamos ya siempre de zona económica especial, un concepto bastante más amplio, porque todos hemos escuchado diferentes denominaciones, zonas francas, puertos francos, zonas económicas de desarrollo. Todos estos espacios engloban una zona económica especial, es un espacio dentro del territorio aduanero de un país que ofrece unas ventajas fiscales, tributarias, arancelarias, una baja fiscalidad que favorece el desarrollo y la implantación de empresas. La atracción de inversión extranjera directa y también inversión local y nacional en un espacio con ventajas, sobre todo y especialmente fiscales y arancelarias. Este concepto está usado en todo el mundo. Las zonas francas, por si no lo saben, hay 5.500 zonas francas en el mundo. Son las responsables de mover un tercio del comercio mundial y han generado 70 millones de empleos directos. Esto es el 1% de los empleos que hay en el mundo. Y un dato que llama la atención y que dice mucho de la evolución de las zonas francas a nivel global es que de estas 5.500 zonas francas, 1.000 se han creado en los últimos 5 años. Por lo tanto, es una tendencia que se inició a mediados del siglo pasado, especialmente en Asia y también en Latinoamérica, pero que se ha consolidado y ha ido creciendo hasta el punto que, un ejemplo muy cercano, el Reino Unido, con el Brexit ya incipiente, se ha planteado hacer 35 zonas francas en sus respectivos centros logísticos más importantes, lo que hasta ahora no tenían tan desarrollado formando parte del territorio aduanero único de la Unión. Y con respecto a nuestra región, las zonas francas iberoamericanas, estamos hablando de 600 zonas francas que albergan en torno a 10.000 empresas y que generan 1 millón de empleos directos. Y también como datos relevantes para que entendamos la labor que están realizando estas zonas francas en nuestro territorio. Por ejemplo, más de la mitad, más del 50% de las exportaciones
que se realizan desde países como Costa Rica o República Dominicana se realizan por empresas que están dentro de zonas francas. O como el caso de Nicaragua, que el 15% del PIB del país lo generan empresas de zonas francas. Desde luego, las zonas francas a nivel global y específicamente en nuestra región se han consolidado como esos espacios idóneos para atraer inversión extranjera directa, como focos de desarrollo económico y también generadores de empleo. Y un elemento también fundamental, eslabones de las cadenas globales de valor, incentivadores del comercio económico. Bueno, una vez, y de forma muy somera, pero por supuesto a lo largo de este periodo y también cuando concluyamos podemos hacer preguntas al respecto, una vez que hemos entendido la labor que han estado desarrollando las zonas francas, yo quería exponer brevemente también el contexto en el que nos desenvolvíamos hasta hace bien poco. ¿Cuál era el contexto al que veníamos acostumbrados, las tendencias que se habían mantenido en el tiempo y que han sufrido una fractura con este COVID-2019? Y en primer lugar, hablamos de la deslocalización generalizada de muchas fases productivas de empresas que viene de la mano precisamente de las zonas francas, como grandes empresas multinacionales, aprovechando esos especiales beneficios que determinados países ofrecían, deslocalizaron fases productivas, que esto es lo que ha dado lugar a un segundo elemento al cual estábamos totalmente acostumbrados, la globalización. Cómo se ha producido la globalización cuando las empresas tienen esas fases productivas distribuidas y por lo tanto en la fabricación de un único bien participan muchos países. Con esa globalización, el incremento del comercio internacional, incluso el incremento del PIB global, con un aumento de la complejidad de la cadena logística y sobre todo también un incremento de la inversión extranjera directa, puesto que estas empresas empezaron a invertir en otros países. Esto es algo a lo que veníamos, unas tendencias en las que estábamos totalmente acostumbrados, una globalización totalmente consolidada, y con la llegada del COVID nos encontramos que esas tendencias se revierten prácticamente todas, unas en mayor o menor medida, pero se revierten con diferentes factores. El primero, el impacto más inmediato, es el de la reducción de la inversión extranjera directa. Y esto además ha evolucionado de una forma que hace tan solo un mes, en otro webinar, hablábamos de la comunicación que había hecho la UNTAD, la Conferencia de Naciones Unidas para el Desarrollo y el Comercio, en el que nos decían una previsión de que la inversión extranjera directa global se reduciría en torno a un 10, un 15% en 2020. Tan solo 3 semanas después rectifica y hoy hablamos de una reducción de en torno al 30 y el 40%. Estamos ante un impacto de crisis sanitaria que ha provocado a su vez una crisis económica que va a reducir de forma sustancial la inversión extranjera directa, pero también un elemento a tener muy en cuenta. Hablamos globalmente, pero sin embargo también se ha detectado cómo determinados sectores están creciendo, si bien otros están sufriendo una merma dramática. Hablamos, por ejemplo, de la hostelería, el turismo, compañías aéreas están sufriendo una reducción, pero hay otros sectores que en estos momentos están creciendo de forma sustancial, precisamente por ser los más adaptados a esta nueva realidad de una economía digital. Hablamos también de farmacia, de telecomunicaciones, de tecnologías de la información. Entonces, desde luego, esto es un elemento que deberemos tener presente, el ir a atacar esos sectores que podemos atraer hacia nuestras zonas francas y tener presente que durante el próximo periodo la inversión se va a reducir mucho y la competencia para la atracción de esa inversión va a ser altísima. En segundo lugar, la tendencia de cadenas globales de valor, de las que tanto hemos hablado, hacia una tendencia de cadenas regionales de valor. Estamos hablando que esta ruptura de la cadena de suministro está provocando el miedo de muchos inversores de tener absolutamente deslocalizada su fase productiva y depender de una cadena logística constante de países tan distantes. Esto ha provocado a su vez tendencia de cadenas regionales y también de relocalización de empresas. Esta es la tercera tendencia. Hablamos de deslocalización, ahora las empresas tienden a una relocalización. Muchas empresas matrices están valorando qué hacer con sus filiales y si devolverlas a un entorno más cercano, más seguro o más controlado en cuanto a los canales de suministro. En este sentido, teníamos una noticia de cómo empresas alemanas totalmente consolidadas, 20 años en China, hasta una tercera parte de estas empresas, a nivel europeo,
muchas de sus filiales. Pero desde luego, lo que sí está generando es ese miedo a que la distancia de los proveedores y clientes puedan dar una ruptura de la fase productiva. Por lo tanto, de algo que veíamos tan habitual como una globalización y deslocalización, se ha revertido absolutamente hacia una regionalización, que también, a la que igual también deberemos atender, tanto desde el punto de vista del éxodo de empresas como atraer a esas empresas que se relocalicen. En cuarto lugar, atender de forma ya más global al nuevo contexto geopolítico, al nuevo contexto económico que se va a dar después de esta crisis sanitaria. Asistíamos ya a muchos cambios, desequilibrios en los flujos de poder entre la guerra comercial de China y Estados Unidos, pero después de esta crisis también se está provocando una guerra en la salida de la crisis sanitaria y de la reactivación económica que va a dejar un nuevo escenario. Aquellos países que han gestionado de forma adecuada esta crisis y que han podido mantener la economía en unos ratios estables, que han podido reactivarla, como lo están haciendo ya países asiáticos, sin una merma sustancial, desde luego estarán a la cabeza en ese nuevo orden económico al que asistiremos después de la crisis sanitaria. Y será esos países a los que también deberemos atender, así como los sectores en crecimiento, para atraer inversiones a nuestras respectivas zonas francas. Y por último, un quinto punto principal, la digitalización. Yo creo que todos venimos escuchando hablar de digitalización, de la cuarta revolución industrial, de todo lo que ello conlleva durante varios años. Pero no todas las empresas, no todas nuestras zonas francas, no todos nuestros entornos nos hemos digitalizado al mismo nivel. Pero desde luego, todos nosotros, los aquí presentes hoy, somos conscientes de que ahora se ha convertido en una necesidad, en una obligación. Si no, no podríamos estar hablando ahora mismo. Entonces, este es un elemento fundamental y que además va a marcar la diferencia de cómo enfrentar el nuevo escenario. Aquellas empresas, aquellos espacios, lo veremos a continuación, que sí estaban preparados porque su digitalización se había consolidado con carácter previo a la crisis, no han sufrido la ralentización económica que muchos otros sectores o empresas han sufrido con la necesidad de adaptarse a esta digitalización de forma inmediata y corriendo por las circunstancias sobrevenidas. Fíjense que en otro de los webinars, de los seminarios que hacíamos hace poco, lanzamos la consulta. Hicimos en el chat una consulta de qué persona responsable había generado la digitalización de la empresa en cada uno de los asistentes. Preguntábamos si había sido el CEO, si había sido el equipo de IT. Pues la respuesta mayoritaria, aunque resulte gracioso, era el COVID-19. El COVID-19 es quien ha generado y ha fomentado la digitalización de las empresas. Y desde luego, este es uno de los cambios que, como comentaba al inicio, no es coyuntural. Esto es un cambio, esta necesidad de relacionarnos comercialmente por medios telemáticos. Todo el aspecto digital de una empresa no es un cambio coyuntural, viene para quedarse, se consolidará. Y es por eso que consideramos que el COVID-19 se ha convertido en el catalizador de cambios que estaban latentes, pero que en algunos sectores o países no se habían consolidado. Pues ahora ya sin lugar a dudas tenemos una necesidad para dar continuidad a nuestra labor, a nuestra acción, a nuestra economía. Siempre recuerdo en estos momentos las palabras recurrentes del vicepresidente de la Organización Mundial, con quien comparto junta directiva de la zona franca, que nos decía que mientras unos lloran, otros hacen pañuelos. Pues de eso se trata ahora mismo. Y en eso estamos trabajando en las zonas francas y cada uno de los sectores que queramos atraer, estamos en lo mismo. En aprovechar que, desde luego, cualquier crisis también ofrece oportunidades. Y desde este mismo momento, en la zona franca, estamos valorando varias medidas. Ahora las resumiré. Yo quería señalarles 7 de esas medidas, aunque es amplísimo. Estamos trabajando en muchos campos, pero 7 que entendía que podían resultarles interesantes, con la intención de que tal como ha sido hasta ahora, tal como esa tendencia creciente de incremento de zonas francas y de desarrollo económico a través de los canales que ofrecemos, que teníamos hasta la irrupción del COVID-19, mantenerlo y que nuestras zonas francas sigan siendo esos espacios de atracción de inversión, espacios seguros de desarrollo y también que sean los espacios que permiten dar continuidad a este comercio internacional que ha sufrido esta interrupción. En ese sentido, ante esta nueva forma de pensar, también hay que adoptar nuevas medidas. Y en estos momentos estábamos trabajando concretamente en estas 7, como les decía. En primer lugar, el comercio electrónico.
El comercio electrónico era una realidad en unos países más desarrollados que en otras, pero estaba totalmente consolidado actualmente. Y durante el periodo específico de crisis sanitaria, la facilidad que permite el comercio electrónico precisamente para la exigencia de distanciamiento social ha sido el elemento fundamental para mantener activa muchas de las economías. Yo les pondría el caso más interesante, es el de China, que fue quien primero sufrió el golpe del COVID-19, que sufrió los primeros confinamientos y que fue precisamente el país que menos que menos ha sufrido desde el punto de vista económico en el comercio minorista, porque tenían absolutamente consolidado el comercio electrónico ya antes de que esto ocurriera. Estamos hablando que en China el comercio minorista está establecido en comercio electrónico en un 40% y que el consumidor chino consume online hasta un 70%, 80% de ellos con el móvil, directamente con el móvil. Han llegado a un canal de distribución telemática que les ha permitido mantener el mismo ratio de compras en comercio electrónico durante todo el fragor de la crisis sanitaria. Es cierto que cambiaron los sectores, como comentábamos al inicio. Han cambiado los sectores, ya no tanto artículos de lujo o cosméticos, que se han cambiado por alimentos y aspectos farmacéuticos, pero el flujo comercial económico se mantuvo gracias al comercio electrónico. Hay quien decía, y lo sigue diciendo, que si el comercio electrónico iba a jubilar al contenedor, eso tal vez sea un exceso, de luego no llegaremos a tanto, pero que desde luego la cadena de suministros ha cambiado tal como la conocemos, es un hecho. Y son precisamente esas empresas que con carácter previo a la crisis ya habían incorporado las nuevas tecnologías a su cadena logística, que habían automatizado la distribución de última milla, las que han mantenido su actividad económica inmutable o que incluso han crecido. En ese sentido, y ante esa realidad, las zonas francas, con su principio de extraterritorialidad, son los eslabones perfectos para el estocaje de este tipo de mercancías antes de entrar en el territorio aduanero de un país para esa distribución de última milla. Y por eso que ya nos ofrecíamos en el pasado como plataforma para almacenaje, stock de las grandes empresas de comercio electrónico, los Amazon, Alibaba, tener almacenes dentro de zonas francas por la facilidad que les permite de un stock libre de impuestos durante el periodo de almacenamiento. Pero en este caso también comentábamos todas nuestras zonas francas en Iberoamérica que debíamos impulsar, y así lo haremos, el hecho de facilitar la gestión aduanera, porque al tratarse de comercio electrónico, elementos, unidades pequeñas, pequeños paquetes, desde luego cambia también todo el proceso administrativo. No es lo mismo hacer una declaración aduanera por un contenedor que estar haciendo una declaración aduanera individual por cada uno de esos elementos. Por lo tanto, además de la facilidad que puede ofrecer un almacén dentro de zona franca para el comercio electrónico, un elemento fundamental es facilitar la gestión aduanera. Si no, podríamos tener ahí un cuello de botella en el que los trámites para nacionalizar esas mercancías, justo además con la inmediatez que se requiere en la última milla, podrían ralentizarlo. Por lo tanto, uno de los grandes retos es ser auténticos facilitadores del comercio electrónico, no solo para el stock, también para la distribución y la simplificación aduanera. El segundo punto, hablamos de digitalización y de cuarta revolución industrial, la impresión 3D. Apostar por el sector de las impresoras 3D, que en este caso concreto, en este caso que nos ocupa de la crisis sanitaria, han sido, y tenemos casos, ahora les comentaré, ejemplos de zonas francas, ha sido fundamental con la ruptura de la cadena de suministro, con la ruptura de stock que ha provocado, que era de las tendencias que comentábamos provocadas por el COVID-19, han sido precisamente esas empresas que contaban con impresoras 3D las que han permitido, por ejemplo, en la zona franca de Barcelona, en zonas francas de Uruguay, el poder crear respiradores que se requerían de forma inmediata por hospitales y a los cuales no se tenía acceso por la ruptura de esa cadena logística, suministros que estaban distantes, como podía ser en el caso de China. Es por eso que si las impresoras 3D se han convertido ya en una realidad, ahora, ante crisis sanitarias, ante esa necesidad de inmediatez de disponer de un producto, han sido cruciales para solventar ese problema. En ese sentido, hablamos, como les decía, zonas francas que han apostado por incubadoras
de impresoras 3D que las ponen a disposición de las empresas para que hicieran prototipos, para que trabajaran con ellas, pues han sido los verdaderos casos de éxito de cómo en tan solo unas horas han podido prever de instrumentos absolutamente esenciales a muchos hospitales. Esto, desde luego, también tendrá una consecuencia, una implicación de futuro en nuestra zona franca y en la logística. Estamos hablando de que pasamos del diseño, reducir todos los eslabones de la cadena logística, pasando del diseño a la impresión, a la fabricación, el denominado print on demand. Tú te descargas un diseño y lo imprimes. Eso, desde luego, también va a suponer muchos cambios. Concretamente en nuestras zonas francas va a suponer cambios hasta el punto de para qué necesitamos en determinados aspectos de zonas francas destinadas a servicios tecnológicos y demás. A lo mejor no necesitamos tanto espacio logístico de almacenamiento cuando el stock está en la nube. Es un diseño que está en la nube y que te descarga. Es por eso que también se están fomentando, no con carácter generalizado, pero sí aquellas zonas francas específicas que tienden hacia una convergencia con parques científicos y tecnológicos, el hecho de reconvertir espacios o naves que hoy son logísticos en espacios de incubadoras 3D, para facilitar estos espacios de innovación que nos permiten tener acceso a mercancías sin necesidad de un stock físico, un stock permanente. Y claro, y relacionado, en tercer lugar, relacionado con esta realidad, hablamos de comercio electrónico, hablamos de las impresoras 3D con un stock en la nube, pues se hace absolutamente esencial empezar a abordar el tema de la ciberseguridad. Hasta ahora, desde luego, las zonas francas siempre nos hemos centrado en todos los aspectos de seguridad física de las mercancías, de seguridad de los trámites administrativos, pero hay un elemento fundamental, y es el caso de la ciberseguridad, que fíjense que la CEPAL daba un dato que 9 de cada 20, casi la mitad de los ataques cibernéticos afectan al sector logístico. Entonces, hablamos cada vez más de la automatización. Estábamos hablando hace un momento de cómo la última milla debería automatizarse casi de forma total. No sería posible sin un control de ciberseguridad absoluto. Es por eso que también debemos empezar a plantearnos la zona franca, también contar con proveedores de servicios digitales de ciberseguridad, garantizarla y utilizar también las nuevas tecnologías en este sentido que nos permiten garantizar también trazabilidad, transparencia y seguridad, como puede ser el blockchain. El blockchain o cualquier otra tecnología que pueda seguir surgiendo, porque la verdad, hace 2 años el blockchain nos parecía absolutamente novedoso y ya estamos entrando en otros elementos similares. Pues desde luego queríamos poner el foco porque es algo en lo que hasta hace muy poco no lo habíamos tenido presente. Y hoy un ataque cibernético a una zona franca, cuyo todo proceso de entrada y salida de mercancías está digitalizado, y no digamos, si muchos de los servicios que se proveen son servicios digitales, puede provocar un colapso de la gestión de las empresas que están en la zona franca. Por lo tanto, tener muy presente, aplicar las nuevas tecnologías a la logística y los aspectos de ciberseguridad. Luego planteábamos un tema que es aplicable tanto a nuestro entorno de zona franca, a nuestro entorno de parque industrial o como lo queramos llamar, o puertos, en los casos en los que la zona franca están en puertos, lo que es aplicable también al territorio, un área de influencia de la zona franca, que es la necesidad de autosuficiencia, de esta resistencia al aislamiento. Como decía al inicio, estábamos acostumbrados a depender de proveedores y clientes distantes, y la cadena logística funcionaba, que no quiere decir que haya dejado de funcionar, pero sí se ha producido un retraimiento. Y hoy, si queremos atraer empresas, debemos garantizar esa autosuficiencia. De varias formas. En primer lugar, diversificando sectores dentro de nuestra zona franca. Pongamos el caso de una zona franca de servicios que se hubiera focalizado todo en temas de asistencia, teleoperadores, digamos, por decir algo, de turismo, hostelería y aéreo. Bueno, pues sería un problema serio de sostenibilidad de ese espacio, de esa zona franca. Por lo tanto, diversificar en varios sectores, puntualizando además en sectores estratégicos. Sectores estratégicos que, por lo que hemos venido comentando, ahora mismo son en gran medida servicios digitales. Ahora mismo una zona franca que no cuente con una conectividad y redundancia de datos suficiente, que no cuente con hacer posible empresas de servicios digitales en su interior. Ese
clúster no sectorial, sino clúster de conjunto y autosuficiencia, de poder tener servicios productivos, industriales, servicios logísticos y proveedores, pero también lo que sostiene toda esta economía actual digital, servicios digitales. Hay que potenciar la atracción de todos los sectores y también de diferentes mercados, no quedarnos en un solo mercado. Y en este sentido, escuchábamos muchas propuestas y concretamente nos hablaban algunas zonas francas de implementar sistemas distribuidos, sistemas que no estén centralizados ni en el abastecimiento energético, ni de agua, ni de datos, sino intentar, en cierta medida, el tener sistemas distribuidos que si alguno de los canales se rompe, no se caiga el conjunto del entorno de las empresas de la zona franca. Pensando en conectividad, pues no contar únicamente con los servidores que en muchas zonas francas ofrece la propia zona franca como infraestructura, servidores para todas sus empresas. Pues a lo mejor deberíamos contar con varios servidores distribuidos a lo largo del espacio. Por lo tanto, para esa autosuficiencia sería importantísima tener esos sistemas que no se caigan si están centralizados en una única matriz, del tipo que sea, energético o de distribución de suministro. Hablamos también de la necesaria autosuficiencia energética y de conectividad de datos. Bueno, no es sencillo, pero desde luego sí que ahora mismo en estas zonas francas sostenibles en las que trabajamos, sí que es muy importante encontrar que un mismo espacio industrial, logístico, un mismo parque pueda hacer todo el ciclo de una empresa, desde la llegada de la materia prima, la producción e incluso, ¿por qué no?, el reciclaje, que a su vez se vuelven a convertir en materias primas. Entonces, buscar entornos en los que estén o bien internos, insertos dentro de la misma zona franca o en entornos aledaños, toda la actividad circular, la actividad económica que supone incluso el tratamiento de esos residuos que a su vez podrían convertirse en materias primas. Como ven, todo va en la línea de intentar ofrecer a la empresa un espacio autosuficiente, un espacio seguro, un espacio que garantice un entorno seguro donde desarrollar sus negocios. Y en esta línea de abastecimiento y de cercanía a todo lo que se necesita, es donde entronca otros de los puntos que les comentaba al inicio. El fomento de las cadenas regionales de valor. Les comento, por ejemplo, un concepto que se ha acuñado recientemente, ahora durante la crisis de estos días, que era el de seguridad farmacéutica regional. Y es a lo que muchos de nuestros entornos se han enfrentado. Y ahí debemos apostar por esa diversificación porque hay espacios que no tienen ninguna actividad productiva farmacéutica ni relacionada con la medicina y que por lo tanto dependen absolutamente de la cadena logística y del suministro de otros países. Y es aquí donde se insiste, pero podemos aplicarlo a otros muchos sectores, la necesidad de garantizar una seguridad, en este caso farmacéutica. Se rompe el stock, se rompe la cadena y no tenemos acceso. Es por eso que estábamos también valorando mucho esa diversificación y en concreto, sea cual sea el sector, el fomento de las cadenas regionales. Es decir, vínculos con proveedores locales. Si algo decimos siempre es que la zona franca, por el hecho de ser espacios con un principio de extraterritorialidad, por encontrarse fuera del territorio habanero, no significa que sean islas que están totalmente aparte del resto del espacio, del área de influencia donde están ubicadas. Todo lo contrario. Precisamente lo que se fomenta es el encadenamiento con proveedores locales porque es lo que genera el desarrollo económico del área de influencia del entorno de la zona franca, pero es que además reduce los costes y facilita el desarrollo económico de las empresas que allí se encuentran. Es por eso que a lo largo del tiempo, en el pasado, hemos tenido muchos casos de éxito que hoy más que nunca cobran relevancia para ser replicados en el resto de nuestras zonas francas. Estamos hablando de fomentar desde todas nuestras instituciones las cadenas regionales con proveedores locales, que uno de los aspectos que más el mayor problema para poder llevarla a cabo es el hecho de que las empresas locales, el tejido empresarial regional, no tenga a lo mejor las capacidades, las especificidades técnicas que exigen esas empresas que suelen venir con grado de innovación. Entonces, hablábamos de buscar fórmulas para facilitar esa transferencia de tecnología, facilitar incluso la reinversión
de esas empresas multinacionales, empresas extranjeras que llegan, en este caso a nuestras zonas francas, para invertirlo en formación al tejido empresarial local. El poder conectarlos, porque posiblemente, y ya pensando en nuestros territorios respectivos, la mejor forma de anclar una empresa a nuestro territorio de forma permanente es el hecho de que sus proveedores, también los clientes, pero sus proveedores estén en nuestro territorio. El fomentar esa especialización de nuestras empresas locales para facilitar el encadenamiento. Porque si solamente valoramos los beneficios fiscales, en este caso, para que una empresa se quede en nuestro territorio, en estos momentos de relocalización, en estos momentos de lucha y de incentivos fiscales nacionales para recuperar y atraer empresas, donde haya mejor fiscalidad se irán. Por lo tanto, normalmente el elemento más importante de anclaje de una industria, de un sector, a un territorio, es que encuentre a los proveedores de forma local. Y en este sentido, y hablando ya de reinversión, el sexto punto que queríamos tocar es todo el relativo a la inversión extranjera directa. Al fin y al cabo, las zonas francas son instrumentos fiscales de un territorio, de un gobierno, para atraer inversión. Como les decía al inicio, ¿a qué nos enfrentamos? En los próximos meses, y vamos a ver por cuánto tiempo, a una reducción sustancial, casi a la mitad de la inversión extranjera directa. Entonces, valorábamos un aspecto que consideramos importantísimo, que es el aftercare. El aftercare, porque hay un dato real que dice que el 60% de la reinversión de la inversión extranjera directa se provoca por reinversión de empresas que están ya implantadas en un lugar. Es más, cuesta 5 veces más de esfuerzo, de recursos económicos también, atraer una empresa nueva que dar cuidado a las empresas que ya están. Entonces, incluso desde una perspectiva de optimización de recursos, es importantísimo y hoy más que nunca siempre lo es. Es verdad que siempre nos lanzamos a invertir, en traer nuevas empresas y una vez que se implantan, muchas veces nos olvidamos. Hoy más que nunca es importante, primero, por esa capacidad de reinversión que tienen, que siempre será mucho más sencilla. Y dos, un punto fundamental y mucho más crítico, que tal como les decía antes, todas las matrices están valorando una relocalización. Por lo tanto, para que no se produzca ese éxodo de empresas, hoy más que nunca tenemos que estar encima de nuestro tejido empresarial consolidado, ayudarles, apoyarles e incluso valorar, hacer documentos ad hoc para que estas empresas lancen un mensaje a su matriz de aquí estamos bien, tenemos este entorno positivo de clima de negocio y desde luego atender a sus peticiones y fomentar, si cabe, determinadas medidas de mitigación de todos los aspectos de crisis que estamos sufriendo. Por poner ejemplos, y ya me voy para casa, en el espacio, como saben, la zona franca de Tenerife está en dominio público portuario y ya el puerto ha decidido determinadas reducciones de costos, de tasas o aplazamientos, precisamente para facilitar que las empresas que están tengan esa continuidad y que puedan mantener su actividad. Muchas zonas francas están incentivando o reduciendo determinados costes de alquiler, aplazando determinados pagos para mitigar ese problema económico, y eso no es más que, digamos, la punta del iceberg de toda la atención que debemos tener con las empresas que un día apostaron por nosotros y que son las que están generando el desarrollo económico de nuestros territorios. Aquí es donde cada una de nuestras zonas francas, nuestras instituciones, tenemos que trabajar en la solución de problemas. Solución de problemas del tipo que sea administrativo, de infraestructuras en su caso, y precisamente en cuanto a la resolución de problemas administrativos, encadeno ya con el último punto, con el séptimo punto, que es el de la reinvención industrial. Si algo hemos visto durante la crisis es la capacidad de resiliencia de nuestras empresas de reconvertirse de forma inmediata en un muy breve corto plazo de tiempo para empezar a producir elementos que no hacían hasta entonces. Les pongo un caso también de nuestra casa, de Tenerife, el caso de Bionca Química, una empresa que está en el puerto de Tenerife, en la zona franca, que es una industria, una fábrica industrial de hipoclorito, de forma sencilla, cloros para piscinas y otros elementos
similares, en tan solo 3 semanas reconvirtieron su proceso productivo y solicitaron la posibilidad de fabricar geles hidroalcohólicos, absolutamente necesarios en este momento y de demanda cercana. Yo creo que esto es un magnífico ejemplo de cómo una reconversión industrial nos ha permitido tener acceso inmediato a un suministro. No teníamos, pues no se producía aquí. Pues en este sentido es donde, cuando se ha producido la reinvención industrial con todo el esfuerzo que eso supone, esa reconversión, esa resiliencia por parte del empresario, las zonas francas y las instituciones públicas o licencias, administraciones que deban participar en esas autorizaciones, desde luego debemos ser ágiles, proactivas en facilitar toda esa labor. Precisamente unas empresas que están acometiendo una inversión y reconvirtiéndose con la dificultad que ello conlleva, tenemos que facilitarles esa reconversión por la parte administrativa. La verdad que no sé si se me ha hecho corto las medidas, son muchos los elementos con los que contábamos. Como les digo, llevamos 6 semanas, que hoy lo hablaba con Airán que lo veo aquí presente, que llevamos trabajando estas 6 semanas más que muchos periodos anteriores, porque es que nos hemos visto todos sometidos a resolver problemas inmediatos, pero sobre todo pensar que esas soluciones van a tener, muchas de ellas, que tener continuidad. Por lo tanto, al margen de todas estas tendencias que hemos ido detectando, de propuestas que estamos intentando implementar en nuestras respectivas zonas francas, ahora no he estado leyendo las preguntas, ahora las atenderemos, pero al margen de esas preguntas, bueno, ya concluir simplemente que nuestras zonas francas en Iberoamérica y en el mundo, también Organización Mundial de Zonas Francas, seguimos trabajando en el concepto de clean zones, de zonas francas seguras. Mucho tiempo llevamos trabajando de la mano de la Organización Mundial de Aduanas, de la OCDE, en este trabajo de zonas francas seguras, y hasta ahora, la verdad, nos hayamos focalizado en la seguridad de las mercancías, por supuesto, obviamente, la seguridad de las finanzas, de todo lo que tiene que ver con los flujos económicos de empresas de zonas francas, la seguridad de la cadena logística, la transparencia aduanera, la ciberseguridad incluso, y más tendremos que hacerlo, pero hasta ahora tal vez no nos habíamos planteado la necesidad de un entorno seguro desde el punto de vista de sostenibilidad. Y a eso me refería antes con la autosuficiencia, con todas estas tendencias de regionalización, de vuelta un poco a la concentración de determinadas actividades. Es el momento de que nuestras zonas francas, además de esa garantía de seguridad y transparencia, también ofrezcan un entorno seguro, pero desde el punto de vista de un entorno, un clima de negocio en el que las empresas pueden desarrollar la totalidad de su actividad sin miedo a perder ningún tipo de suministro en la cadena logística o cualquiera de los flujos de llegada de comunicaciones, de conectividad o de recursos para su actividad productiva. Entonces seguiremos trabajando en esta línea. Esto, como les decía al inicio, evoluciona de forma inmediata. Pasan horas y a veces nos hemos encontrado con cambios radicales, pero si bien estos son a grandes rasgos, seguiremos informándoles, por supuesto, a todo aquel que tenga interés, o dejaremos nuestro correo para seguir informándoles de todas las iniciativas y novedades que seguiremos implementando para que este espacio, este escenario post-COVID-19 sea el más idóneo posible, y además nos encontramos incluso ante una oportunidad de que el nuevo espacio que queremos crear sea un espacio sostenible desde todos los puntos de vista y atractivo para nuestras respectivas empresas. Así que muchísimas gracias a todos y ya abierto a cualquiera de sus preguntas. Muy bien, muchísimas gracias, Gustavo. La verdad que, bueno, como siempre, súper claro, súper directo y se agradece, ¿no? Esa franqueza en todos los temas. Aquí vamos a leer algunas de las preguntas que nos han ido llegando. Recuerdo que pueden escribirlas por el chat, que lo tienen abajo de la pantalla, donde ven a Gustavo, no, me ven a mí. Abajo de todo tienen un apartado que pone chatear y ahí pueden hacer sus preguntas. Las que no queden respondidas, pues las mandaremos por email, ¿de acuerdo? Aquí hay una primera bueno, que agradece tu intervención, Gustavo, y tendría dos preguntas. La primera, ¿se han visto mermadas la actividad durante el COVID-19, ¿no? Sobre esta pandemia en las zonas francas, en su ámbito de actuación? Sí,
aquí, hola, hola Irán, por cierto, hablamos esta mañana varias veces. Realiza Irán Díaz, correcto. Sí, correcto. Entonces, mira, pues, respecto a las dos preguntas, sí, a ver, ¿se ha visto mermada en su ámbito de actuación? Claramente mermada primero, en la atracción de nuevos proyectos e inversiones, porque incluso proyectos que estaban cerrándose se han visto retraídos y no se han implantado en esta última fase, aquellos que estaban ya prácticamente anclados a comenzar la inversión. Entonces, desde luego, esto en cuanto a lo que supone traer nuevos proyectos, sí que ha sido un cambio sustancial. Pero también, justo lo que hemos comentado de la cadena logística, lo cierto es que la cadena logística global se ha mantenido. Ha habido ciertas especificidades, elementos de mayor demanda y que tal vez no se fabricaban en un espacio concreto, los que sí han sufrido alguna merma y que se han visto suplidos, como decíamos, por esa reinvención industrial o en algunos casos muy específicos y más concretos de la impresora 3D. Pero posiblemente los que han sufrido a lo mejor un mayor proceso son aquellas zonas francas de servicios que estaban relacionadas específicamente con sectores que sí han sufrido una merma. Pero como sabes, Irán, muchas de las zonas francas, más de la mitad de las zonas francas de nuestra región, no son estrictamente logísticas o portuarias, sino son zonas francas específicas de servicios que desde nuestra perspectiva serían más semejantes a la zona especial canaria. Entonces sí que se ha visto una merma en determinados servicios, pero un incremento muy grande en todo lo que tiene que ver con economía digital, comercio electrónico o cualquier tipo de servicios digitales. Y en cuanto a la segunda pregunta, esta pregunta... Nos pregunta sobre si existe alguna iniciativa de las zonas francas, ¿no? Entiendo que desde la asociación, para protocolizar el contacto post-COVID-19, ¿no? En este nuevo escenario, si existen protocolos sanitarios, si hay alguna, me añado, ¿no?, a la pregunta, alguna reglamentación, es muy interesante. Mira, precisamente, como digo, estamos en continuo cambio. La semana que viene tenemos junta directiva para valorar una propuesta que ya implementó Costa Rica y que nos resultaba muy interesante, que al fin y al cabo se trata de eso, de establecer un protocolo para, primero, para el acceso a los trabajadores en la etapa de desconfinamiento, que implica también el garantizar unos suministros, unos recursos de mascarillas u otros, bueno, que ya nos resultan los EPI, todo lo que nos resulta ya tan común y que hemos escuchado, todos esos elementos para poder garantizar ese acceso. Dos, un elemento importantísimo, que es el poder dar continuidad al teletrabajo cuando estamos hablando de zonas francas. Tal vez para nosotros no sea tan relevante en Europa, pero fíjense las zonas francas de servicios, con ese principio de extraterritorialidad, que toda la actividad se realiza en interno de la zona franca, y ahora lo que se está pidiendo es que se realice esa actividad con teletrabajo. Entonces choca con ciertas de las normativas que tenemos en general en Iberoamérica. Por lo tanto, los protocolos que ya se están activando, y a Irán, como estamos en contacto, te lo podría mandar en las conclusiones a las que lleguemos la semana que viene, o a cualquiera de los presentes, afectan no solo al aspecto físico del distanciamiento social o prevención del contagio, sino incluso a la normativa que choca del teletrabajo fuera de la zona franca con el principio de extraterritorialidad de lo que ahí ocurre. Entonces, la verdad es que no está siendo sencillo y abarca a varias materias. Gracias, Irán. Es que, Antonio, estás en silencio. Perdón, porque quito el sonido para que no se nos pise. Una pregunta de José Rafael Díaz, al cual también saludamos. ¿Es posible que estemos asistiendo a un nacimiento de zonas francas versión 3.0, ¿no?, que dependerá de su capacidad de especialización, tecnificación, digitalización, y que la diferencia de recursos entre ellas pongan en valor una sobre otra? ¿Se precisará mucha inversión para seguir poniendo en valor las zonas francas? Pues, José Rafael, también, gran amigo, aprovechando para saludarte, pues has dado en la clave. Es más, bueno, nosotros ya habíamos acuñado el término de zonas francas 4.0, también, digamos, por este tema de la revolución industrial 4.0, y se trata precisamente de eso. Veníamos hablando, como les decía,
veníamos hablando ya los últimos años, 2, 3, 4 años, de cómo las zonas francas debíamos incorporarnos a esta nueva realidad de la economía digital. Por ejemplo, si hace tan solo 10 años pensamos en cuáles son las empresas que más cotizaban en bolsa, Petrochina, cualquier tipo de empresa, y teníamos que esperar al puesto número 8 para encontrar a Microsoft. 10 años después, las 5 primeras empresas que cotizan en bolsa son de la economía digital. Facebook, Microsoft, Apple. Entonces, si la economía está cambiando de esa forma, también las zonas francas deben adaptarse. Y tal vez también los incentivos fiscales estar cercanos a esa nueva realidad económica. Pero si de algo nos hemos dado cuenta precisamente que va en la línea de lo que comenta José Rafael, es que los beneficios fiscales como tal pierden relevancia frente a los servicios y la infraestructura de garantía de suministro de todo lo que se necesita, por ejemplo, de conectividad de datos que ofrece una zona franca. Por lo tanto, esa inversión en infraestructuras, en nuevas tecnologías, es ahora mucho más relevante, incluso que el beneficio fiscal que puedes ofrecer. Y hay otro tema que también tenemos muy presente. Estábamos trabajando con la ONU, con la UNCTAD, en las zonas francas que cumplen con los objetivos de desarrollo sostenible. Porque en ese sentido son muchos los aspectos, no solo de innovación, sino también bueno, los conocemos, los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible, por ejemplo, desde el punto de vista medioambiental. Y nos hemos dado cuenta de que la propia UNCTAD nos consultaba. Bueno, y resulta que ¿qué inversión pueden hacer? Resulta un problema invertir en este tipo de ciclos medioambientales y demás, o energías renovables, y nos hemos encontrado que son las propias empresas las que nos lo exigen. Las empresas están empezando a primar el cumplimiento de determinados objetivos de desarrollo sostenible por encima incluso del coste. A ver, no son todas, son aquellas empresas que están muy comprometidas con sus principios y valores al respecto. Pero nos hemos llegado a encontrar casos de empresas que han preferido una zona franca porque la huella de carbono del servidor que utilizaban era inferior que otros servidores de otras zonas francas. Aun cuando a lo mejor la parte fiscal no era tan competitiva. Por lo tanto, tal como señala José Rafael, estas zonas francas 4.0, sin perder la esencia de lo que representan, que es siempre una facilidad y una reducción de aspectos tributarios, arancelarios y fiscales, debemos poner todo nuestro foco en dotarnos de infraestructuras y nuevas tecnologías para recibir estas nuevas empresas que demandan otros aspectos. Gracias, Antonio, Gustavo. Gracias, José Rafael. Gracias. Gracias. Vamos a pasar a otra pregunta de Cristina Recio, que dice: ante los retos mencionados y la dificultad de captar nueva inversión extranjera directa, ¿qué opinas sobre la creación de la nueva zona franca de Bahía de Algeciras? ¿Sería posible aprovechar la relocalización de las empresas? Sí, sí, de hecho, bueno, estuvimos, hace bien poco estuve en Cádiz dando una conferencia y me comentaban la celeridad que llevan ya con el trámite de esta posible futura zona franca en Bahía de Algeciras. Hombre, a mí, ¿qué me van a preguntar? O sea, para mí todo lo que sea zonas francas, crear espacios que liberen de carga tributaria a las empresas para que se puedan desarrollar, me parece idóneo. El tener una zona franca más en España, pues maravilloso. Siempre trabajando en conjunto con las demás, por supuesto. Entonces, pues desde luego, ahora tendríamos que estar muy atentos a esa relocalización porque, primero, atender a cuáles son los países que han generado mayor problema durante la crisis sanitaria en esa ruptura de stock o de cadenas logísticas, para luego atender a esas empresas, a esa entidad matriz que tenía filiales en esos países para ofrecer nuestro espacio. Sí que, bueno, de forma general, es que son preguntas muy específicas, pero de forma general, que cualquier zona franca en España o la futura zona franca que se pueda crear en Bahía de Algeciras tiene la posibilidad de atraer esas empresas que se relocalicen volviendo a Europa. Son muchas las empresas que se habían globalizado, algunas de ellas, muchas de ellas, hacia Asia, y que ahora, a la vuelta a un entorno más cercano europeo, pueden encontrar
ese espacio en zonas francas, como puede ser la de la Bahía de Algeciras. Ok. Bueno, nos vamos a quedar sin tiempo de más, pero hay 2 o 3 preguntitas más que vamos a dar respuestas vía email, ¿de acuerdo? Bueno, Gustavo, agradecerte por supuesto la exposición y las respuestas a las cuestiones, agradecer por supuesto a las más de 40 personas que han estado en directo con nosotros en diferentes puntos de España y Latinoamérica. Comentaros, aprovechar un segundito, que el próximo jueves seguimos con los webinars y lanzaremos, y ya se ha lanzado, el formulario de inscripción para el próximo webinar del próximo jueves, que va a ser sobre el seguro marítimo, ¿vale? A la misma hora de siempre y por los canales de siempre. Gustavo, muchísimas gracias de nuevo y que por supuesto esperamos poder contar contigo pronto en más eventos de este tipo. Pues sabes que me tienes a disposición siempre que quieras, Antonio. Un auténtico placer. Muchísimas gracias a todos. Y bueno, desearles que superemos todos juntos esta crisis con salud, nosotros y nuestra familia, y que pronto podamos poner en marcha todas estas nuevas tendencias e iniciativas para que la reactivación económica sea inmediata. Un fuerte abrazo y me tienen a disposición, Antonio, traslada mi correo, Sí, bueno, te lo paso para resolución de cualquier duda. correcto. En el email que os vamos a mandar en las próximas 24 horas con la grabación del webinar para que lo compartáis y demás, y además sobre ese correo se puede solicitar un certificado de asistencia a los que los deseen. También vamos a mandar el correo electrónico de Gustavo para que quien quiera hacer unas consultas de manera privada, pues también las pueda hacer. Muchísimas gracias, Gustavo. Nada, un placer. Gracias a todos. Gracias. Buenas tardes. Buenas tardes.